Quiero agradecer ahí, la gran convocatoria que hemos tenido. Veo compañeros de distintas comunas, darles a todos la más cordial bienvenida. Además, les pedimos que para efectos de saber las organizaciones que nos han acompañado, ahí en el chat pongan ahí bueno, a qué organización pertenecen, de qué comuna, si no pertenecen a ninguna organización de nuestra federación. Bueno, estamos aquí, hicimos la cordial invitación también a nuestras organizaciones con las que trabajamos durante todo este tiempo. Conocemos ahí, hay varias comunas, por nombrar algunas, si me pasa alguna también, importante que me digan ahí, está San Vicente de Tahuatahua, está Puente Alto, Huechuraba, Cerrillos, Requinoa, Graneros, además veo por aquí a la gente eh, del servicio local, ahí veo, me parece que veo a SAEP también, bueno, en nuestras organizaciones, aquí está parte del directorio nacional también, les pedimos ahí que se identifiquen para saber quiénes han acudido a este llamado nuestro para poder hacer también, contextualizar en qué, quiénes han venido. Contarles además eh, que vamos a grabar, eh, les pedimos ahí silencio en sus micrófonos, contarles además que estamos grabando esta reunión para después subirla a nuestras plataformas virtuales. La metodología consiste en que ustedes, bueno, primero va a haber un expositor, Manuel Valenzuela, nuestro presidente, va a hacer la exposición referente al bono de desempeño laboral, que es el tema único de esta convocatoria. Eh, las preguntas a través del chat, luego de la exposición, vamos a tratar de resolver y de contestar lo más que se pueda. Si no es así, bueno, las dejamos ahí. Si no hay respuesta para algunas preguntas, porque hay respuestas que de verdad ni siquiera el ministerio tiene, pero vamos a tratar de ahí de ir resolviendo algunas dudas. Si no hay respuestas para aquello, nos comprometemos a hacer todas las consultas para después poder enviarles las respuestas. Así es que vamos a comenzar para hacer más rápido esto y además aprovechar el tiempo. Vamos con un poquito de fase, pero para hacerlo, Manuel, aquí está nuestro presidente Manuel Valenzuela y les va a dar un saludo y él va a ser también nuestro expositor de hoy. También quiero agradecer especialmente a Moira Riquelme. Moira ahí ayer, a raíz de unas conversaciones que tuvimos respecto de la gran cantidad de dudas que surgen de la forma en que se paga este bono, esta bonificación que en realidad más que certezas nos da muchas dudas, mucho trabajo además a los dirigentes. Y quiero agradecer a Moira ahí que nos crujió a las dos, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una convocatoria para que invitemos a nuestros socios también? Así que ahí está Moira, así Manuel, les doy la palabra. Gracias, gracias, Yarna. Muy buenas tardes a todas y todos los compañeros. Un gusto en verlos, en verlas. Me parece que están bien, ojalá junto a su familia. Un saludo afectuoso también a compañeros de Puente Alto, particularmente gestores también de la idea, a los compañeros del servicio local de Chinchorro, Arica, de Valparaíso, de Barranca, que están aquí también, que son asociados a nuestra federación. Bueno, y a todos los que acudieron a esta invitación, particularmente para hablar sobre el tema del bono de desempeño laboral, ¿ya? Que como bien lo decía Yasna, nos ha traído más de alguna pregunta, de alguna complicación, porque es parte de modalidad. Por lo tanto, este cambio de modalidad es necesario manejarlo, conocerlo, para poder dar respuesta a las y los compañeros de nuestras organizaciones, ¿no? Así que les agradezco la, la, la- el que estén acá con nosotros acompañándonos. Vamos a compartir pantalla para ir mostrando una exposición que tenemos referente al tema. Vamos a explicar, esto va a ser súper cortito, vamos a explicar cómo era el bono hasta el año 2019, cómo era el bono después con la ley 21.109, que es el estatuto propio, y qué es lo que pasó particularmente este año en el marco de la pandemia y en el marco de la suspensión de clases. Y el tema de la planilla, el tema de las apelaciones y el tema de los errores, ¿sí? Y ahí les vamos a ir contando lo que ha ocurrido y lo que hemos hecho también como dirigentes nacionales respecto a esta materia, ¿sí?
Así voy a compartir pantalla, Jan. No sé si se ve ahí. Vamos. Se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, Manuel, se ve. Manuel, ¿Sí? Manuel, ¿me escucha? Por supuesto. Sí, me permite poder saludar a todos nuestros socios de Puente Alto que hoy día están participando de esta jornada en un día de vacaciones. Agradecer también a todos a todos los socios de las demás organizaciones el permitirnos trabajar fraternalmente y unidos en pos de informar, de aclarar y también de unirnos a nuevas conquistas. Así que yo agradecer a ustedes que siempre fraternalmente nos invitan a ser partícipes de los cambios que se requieren para las y los asistentes de educación. Así que quiero dar la bienvenida a todos nuestros socios y a todos los presentes y agradecer este espacio. Gracias. Gracias, Moira. Bueno, aquí está una lámina con nuestro nombre de la federación y con las asociaciones que actualmente tenemos afiliadas. El bono de desempeño laboral, hoy día hablamos de dos formas, ¿no? El bono de desempeño laboral desde el año 2013 hasta el año 2019 y el que se va a dar desde la ley 21.109, que sería el año 2020-2021 y en adelante. O sea, antes el bono de desempeño laboral se daba por la ley de reajuste al sector público, con el estatuto propio se da desde el estatuto, a excepción de este año y probablemente del próximo. Los beneficiarios son asistentes de la educación del sistema público municipal, DAEM, DEM y corporaciones, de los servicios locales de educación, de la administración delegada de decreto 3166 y de salas, cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos. Esto último, según el dictamen de la Contraloría General de la República 3278 del 5 de febrero del año 2020, o sea, un dictamen nuevo, ¿no? Que dice que a las compañeras de vía transferencia de fondos, BTF, les corresponde el bono de desempeño laboral, entre otras bonificaciones, ¿sí? El bono de desempeño laboral es el que recibíamos hasta el año pasado, hasta el año 2019, diciembre de 2019, enero de 2020, y que depende de la ley de reajuste del sector público. Y tenía 4 variables: el año de servicio, escolaridad, asistencia y la medición del CIMSE, ¿sí? Esas eran las variables del bono de desempeño laboral hasta el año 2019. ¿No? Y vemos claramente el porcentaje por indicador, que es 10 años de servicio, con 10 años y más un 30%, con menos de 10 años un 15%, escolaridad con licencia media un 20%, y sin licencia media un 10%, asistencia sobre el 90%, un 30%, menos que eso un 15%, y ¿cómo se llama? El IBE-CIMSE sobre 30 mejor desempeño el 20% y menos que eso el 10%. Esos eran los porcentajes del bono de desempeño laboral hasta el 2019. Total da un 100% de las variables, y los montos de la ley, si ustedes lo recuerdan, el último bono que se dio, que fue en enero de 2020, el primer tramo era de 279.800 y fracción, tramo 2, 214, tramo 3, 164, y ahí especificaba de cuánto porcentaje hablaba cada tramo, de 80 a 100, tramo 1, de 79 a 55% del resultado de las variables en el tramo 2, y de 0 a 55 el tramo 3. Estos son los montos de la ley última de reajuste, que es la 21.196 del año 2019. Y los requisitos para ese bono de desempeño laboral era estar con contrato vigente al 31 de agosto del año anterior, y la fecha de pago era diciembre del año de la publicación de la ley, o sea, diciembre del 2019 y enero del 2020. Y en el tema del contrato vigente al 31 de agosto, significa que el bono del año 2019 lo recibían quienes tenían contrato vigente al 31 de agosto del 2018. Eso explica, por ejemplo, que haya gente que se retiró en septiembre del 2018 y recibían el bono igual, porque estuvieron al 31 de agosto del año anterior, ¿sí? Luego tenemos el bono de desempeño laboral, que está estipulado ya en la ley Estatuto Propio 21.109, que se hicieron algunas modificaciones
¿sí? Que son bastante extrañas, y algunas novedosas y otras no tanto. Las variables para este bono de desempeño laboral establecido en el estatuto propio habla, por ejemplo, años de servicio que ya no son sobre 10 y menos de 10, sino que hace una escala de un día a un año, de 2 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años y de 16 años adelante. Y tiene un preindicador, ¿sí? El 100%, 75, el 50, y después de eso viene el indicador total de esa variable. O sea, quienes tienen más de 16 años tienen un 100% como preindicador y indicador final les dan un 25%. Esto es un poco complejo, un poco complicado, pero cuando veamos el comparado lo vamos a entender mejor. El IBCIMSE es particularmente igual, se mantienen las dos variables sobre el 30 y menos del 30 de desempeño, y aquí hay una baja de 30 a 25. Esta escolaridad que también mantiene los mismos rangos de licencia media 100%, licencia sin licencia 50%, un 10% y un 20%, y convivencia escolar totalmente da un 100%. Lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos el comparado. Y los montos de esta ley que está establecida en el estatuto propio, y aquí también hay una diferencia, establece un monto fijo de 6 UF, o sea, partiendo de que los montos ya se establecen por valor UF, que anteriormente no era valor UF. Había un monto inicial que fue reajustándose con las leyes de reajuste del sector público y que iba incrementándose. Hoy día se establecen como un componente base o fijo para todas y todos, sin ninguna variable, 6 UF. Eso quiere decir que todas y todos los asistentes de la educación, sin considerar ni antigüedad, ni escolaridad, ni nada, ya tienen un piso de 174.222 pesos. Estamos trabajando con los valores de este año, ¿sí? Y luego de eso vienen los componentes variables, que es la metodología que ya todos conocemos y que da el resultado de los tramos. Entonces, aquí también nos damos cuenta de finalmente que pasan a ser de 3 a 4 tramos, ¿sí? Y ahí están establecidos el tramo 1, por ejemplo, que dice que uno tiene 4 UF si cumple de 80 a 100%, y ahí está el valor de las 4 UF, y así en escala descendente, y que este componente variable se suma al componente fijo, o sea, a los 174, y fracción yo debo sumarle los 116.000 si es que tengo el tramo 1, y ahí me da el total de X. No tengo el total aquí. Que hay que sumar, hay 289.000, algo por ahí. Eso son los montos de esta ley de estatuto propio, ¿ya? Como ven, aquí vamos a ver los requisitos de este beneficio en la ley de estatuto propio. Dice que hay que estar con contrato vigente al 31 de agosto del año de la publicación de la ley. Y aquí tenemos un cambio, además, porque se supone que con la lógica anterior, quienes deberían ser beneficiados son todos quienes estuvieron vigentes al 31 de agosto del 2019. La ley señala lo contrario, que tienen que estar vigentes al 31 de agosto del 2020, ¿sí? O sea, del año en que se publicó la ley. La ley se fue publicada en el año 2020. Y la fecha de pago también hay un cambio que es diciembre del año de la publicación de la ley, o sea, en este caso, diciembre del 2020, y febrero del siguiente año, del 2021, la segunda cuota, ¿sí? Claramente que ya sabemos que la cuota de diciembre no la pagaron por las razones que vamos a señalar más adelante. Y el bono de desempeño laboral, bueno, aquí tenemos un comparado de ambas leyes, ¿sí? Está en la ley 21.196, que rigió desde el 2013 al 2019 la modalidad de pago del bono de desempeño laboral, y lo que establece el estatuto propio 21.109 desde el 2020. Y aquí tenemos claro cuál es la diferencia en los años de servicio. La primera, como les contaba, es sobre 10 años, tiene un 30% en el indicador, y menos de 10 años un 15%, ¿sí? La ley hoy día actual señala que señala una escala, ¿no? Que la escala va de 16 hacia arriba, entre 11 y 15, entre 6 y 10, entre 2 y 5, ¿ya? Y ahí le da un preindicador donde está 100, 75, 50, 25, y ese preindicador le da el indicador final, que sería el 25. O sea, si yo comparo que un asistente de la educación con 10 años de servicio tenía un 30%, si yo lo llevo a la tabla de hoy, tiene un 15%,
¿sí? Claramente hay una pérdida. Hay una pérdida. Entonces, aquí tiene dos lecturas. Toda la gente que está sobre el 10%, sobre los 10 años finalmente, en el rango de 10 a, a 16, de 16, claro, pierde finalmente porcentaje, ¿no? Y luego tenemos el de escolaridad, que es igual, mantiene el 20% con licencia media y el 10% sin licencia media. El indicador IBE-CIMSE sube el porcentaje en la ley actual a un 25% y a un 15% bajo el 30% de mejor desempeño. Y aquí hay un cambio, que fue un cambio que exigimos hace mucho tiempo, que veníamos exigiendo un cambio, que es el tema de la asistencia, que el 90% daban 30% del indicador y menos del 90 al 15%, y esto fue reemplazado este año por convivencia escolar, que dice que si un asistente asiste a capacitaciones, tiene un 100% como preindicador y le genera un 30%, y quien no asiste a capacitaciones tiene un 50% preindicador y un indicador final de 10%. Claramente, aquí para contarles algo, el tema de los indicadores o de las variables siempre han sido motivo de cuestionamiento por parte de los dirigentes o por parte de la organización, y particularmente del Consejo, frente al Ministerio. Y desde que se innovó en el tema de la asistencia y en el dato del IBE del CIMSE, nosotros manifestamos nuestra oposición al respecto, porque son finalmente variables que no dependen de la y los asistentes de educación. Ya un tema que todavía no está resuelto, porque por ejemplo dentro del mismo consejo hay voces que son contrarias, algunos están de acuerdo con que se mida el CIMSE para los asistentes y otros que no estamos de acuerdo, ¿no? Finalmente la presión hizo que se cambiara el tema de asistencia por convivencia escolar. Nos queda ver el tema del CIMSE, pero les cuento más o menos la discusión que ha habido permanentemente con respecto a mejorar los variables que tiene este bono. Así como paréntesis, recordarles que del 2013 hacia atrás hasta el 2008, este bono se entregaba, recuerden, a la gente que tenía sobre un 80% según instrumentos de evaluación que hacía cada sostenedor. No sé si se recuerdan, que fue muy criticado porque hubo muchos asistentes de la educación con licencias médicas, psiquiátricas además, porque el instrumento de evaluación o el resultado que le asignaban al desempeño era a criterio del director. Por lo tanto, habían directores que a quienes no les caía bien les ponía al tiro un 20% y con eso perdían el beneficio. Y eso generó mucho caos y por eso se avanzó a que fuera finalmente con algunos indicadores de carácter nacional. Es el comparado de ambos bonos. Estamos hablando del bono de desempeño laboral del 2019 hacia atrás, establecido en la ley de reajuste, y del estatuto propio del 2020 en adelante. Ahora, el bono de desempeño laboral del año 2020... Disculpa, compañero. ¿Sí? ¿Las preguntas van a ir al último o se pueden hacer al tiro? Mira, déjame terminar esta primera parte del desempeño laboral hoy y damos una vuelta de preguntas, ¿ya? Para después seguir con lo otro. Gracias. Mira, el bono de desempeño laboral, debido a la situación de los establecimientos por el COVID-19 y por la suspensión de clase, se aplican las variables. Bueno, lo que significó esto que nosotros cuestionamos cómo iban a medir el tema de la convivencia escolar y cómo iban a medir el tema de la asistencia cuando no había clases, ¿no? Por lo tanto, nosotros solicitamos a través del Consejo al Ministerio que aplicara la entrega del bono de desempeño laboral en las mismas condiciones que el año 2019, ¿ya? O sea, con las 4 variables que habían y con los valores de asistencia y de CIMSE que había en el año 2019. Y lo que hizo el ministerio finalmente fue que presentó una indicación en la ley de reajuste que quedó en el artículo 29, donde señala que finalmente el componente fijo se aplica de lo que está establecido en la ley del estatuto, y el componente variable se aplica según lo que está establecido en la ley 21.196. Además se ratifica que el contrato vigente va a ser al 31 de agosto del 2020 según la ley de estatuto, y que el pago sería los meses de diciembre y febrero, tal como lo dice la ley 21.109, ¿sí? Entonces, esto fue por el retraso de la ley
y la transferencia de los recursos. Recuerden que la ley fue aprobada el 29 de diciembre, publicada el 31 de diciembre, y el ministerio finalmente transfirió un mes después los recursos a los sostenedores. El 29 de enero transfirió los recursos a los sostenedores y transfirió, digamos, los montos recién ahora desde el primero o sea, la resolución y las nóminas recién, según ellos dicen, la están distribuyendo desde el primero de febrero, ¿sí? Entonces, el bono que hoy día se da en la ley por la ley de reajuste 20.306, año 2020, año 2021, considera las variables de la ley de reajuste, que son los años de servicio, 10 o menos de 10, escolaridad, con o sin licencia media, asistencia sobre 90, menos de 90, y el indicador CIMSE sobre 30, menos de 30. Y los montos que otorga para estas variables no son los montos de la ley de reajuste, sino que son los montos establecidos en el estatuto propio. O sea, da el componente fijo de que hablábamos de 174 más las UEFs respectivas según el cumplimiento de los indicadores o de las variables, ¿sí? Por lo tanto, ahí se establecen finalmente 4 tramos. El tramo 1, ¿sí? El tramo 2, tramo 3 y tramo 4. El tramo 4 reciben 174.222 pesos, y de ahí el tramo 3 recibe 174 más 40, el tramo 2 174 más 80 y fracciones, y el tramo 1 recibe el total del bono, ¿sí? Eso. ¿Preguntas? Yo tenía una... Mónica. Gracias. Buenas tardes, primero que todo, a todas y todos. Creo que es muy importante y muy especial el poder estar en esta reunión hoy día con tantos compañeros y compañeras de tantas regiones, lugares, comunas, y creo que esto debería hacerse más seguido. Necesitamos estar más unidos que nunca. Así que eso. Y mi consulta es la siguiente, con referente a la evaluación donde dice capacitación y convivencia, ¿quién evalúa eso? ¿Quién nos evalúa a nosotros para darle un tanto por ciento referente a eso, o eso se saca referente a la asistencia del colegio? ¿Sobre el tema de capacitación, señala? Sí, capacitación y convivencia, que era el cuarto punto donde te pedían para poderte evaluar, que era el tema de la escolaridad, el recuadro que pasaste anteriormente. Correcto. Eso no depende de ningún factor ni de ninguna fórmula. Lo único que exige ese variable es asistir o no a una capacitación, ¿sí? Ni siquiera se señalan cuántas horas tiene que tener, nada. O sea, si usted como asistente tiene una capacitación, ya tiene el porcentaje mayor, y si nunca ha ido a la capacitación en el año, se supone, no tiene la capacitación, no tiene el porcentaje, digamos, ¿no? Claro, porque eso finalmente te juega en contra, porque si tú, se supone que esa es una obligación del empleador darte la capacitación, y los empleadores no siempre te dan lo que te toca o lo que te corresponde. Entonces finalmente, o sea, la variante ahí te va a salir cero, porque el empleador nunca te dio un curso de capacitación, po. Entonces, eso queda en el aire, entonces, o sea, depende del empleador y depende del curso, de la capacitación que tú tengas. Exacto. Bueno, hay que contar que nosotros, desde que se estableció en el estatuto propio que tenía que haber un reglamento que normara el tema de este bono de desempeño laboral, nosotros entregamos nuestras propuestas como concepto al ministerio. Evidentemente este ministerio nunca ha hecho caso de lo que los trabajadores han solicitado, por lo tanto dieron su propia reglamento ellos solos, ¿no? Y nosotros advertimos y le manifestamos el rechazo, la negación, la negativa, digamos, de tener que tener una variable de esta naturaleza que condicionara la permanencia o la asistencia a una capacitación, cuando en definitiva, como lo señalas tú, los sostenedores no entregan capacitación. Bueno, y evidentemente fue respaldado después, porque efectivamente en este periodo no habían capacitaciones, así como el tema de asistencia. Por lo tanto, era urgente, al menos para que este bono se diera bien este año, que se aplicara como el año anterior y no se considerara la variable de capacitación. A través del chat pidan la palabra o levanten la manito ahí para que los veamos, para que ordenemos las preguntas, ¿ya? Yo, Viviana Cornejo, la pedí a través del chat. Ya Viviana, dale.
Mira, me asaltan infinidad de dudas con la presentación que hizo Manuel en realidad. Una de ellas es que Manuel manifiesta de que hubo suspensión de clases en el año 2020. Si bien entendí o lo entendí mal, no sé, Manuel, aclárame eso. ¿Tú dijiste que había suspensión de clases? Las clases estuvieron suspendidas de marzo del 2020 por el tema de la pandemia. Es que resulta de que yo discrepo absolutamente de eso, porque nosotros en mi escuela por lo menos hicimos clase desde la tercera semana de marzo hasta diciembre. Entonces me llama la atención que uno de los indicadores que tenemos, tú hayas dicho que hay suspensión de clases cuando las clases se hicieron. Los asistentes de la educación fuimos parte sumamente importante del acompañamiento hacia los docentes para realizar las clases. Nosotros trabajábamos de par a par con el docente, haciendo clases, llamando por teléfonos a los apoderados y a los alumnos. Entonces, ahí de verdad que discrepo absolutamente de eso. Yo trabajo en la Escuela Especial Open Door en Puente Alto y yo tuve clases hasta el 31 de diciembre y haciendo reuniones de apoderados, haciendo PPT para las clases y todas las cosas que se necesitaban. Entonces me llama la atención que se dé esa información, de verdad que sí. Perdón, la información está bien, Viviana. Lo que pasa es que las cárceles, las escuelas especiales tienen otro tratamiento finalmente, ¿no? Pero perdón, yo tengo compañeras de otras escuelas en Puente Alto que también hicieron clases. Voy a terminar. La suspensión, y este no es un tema mío, ¿sí? No, pero no es que yo lo haya dispuesto así. La suspensión de clase se hizo oficial por parte del Ministerio de Educación. Y todo lo que hemos hecho nosotros ha sido precisamente el no retornar a clase. Ahora, eso es lo oficial. Si hay escuelas como algunas, que tiene que ver con una comuna, es un tema particularmente de responsabilidad del sostenedor comunal. Las clases están suspendidas por decreto oficial del Ministerio de Educación, ¿sí? Y eso fue una guerra durante todo el año 2020. Entonces, perdón, claro, entonces como no había asistencia presencial a clase, para clarificarlo bien, no había asistencia presencial de los niños a clase, no hay parámetros de medición de asistencia, porque la asistencia que mide el bono de desempeño laboral no es la asistencia de los trabajadores, es la asistencia de los estudiantes. Claro, pero por ejemplo en la red PIE se tenía que subir todo el trabajo que uno hacía con cada alumno de forma individual. Entonces en la red PIE está absolutamente la asistencia que uno tuvo con los alumnos. Sí, porque mi pega, por ejemplo, de asistente era subir a la red PIE todos mis alumnos y todo lo que uno trabajó con los alumnos todos los días, de lunes a viernes. Entonces, eso sí es un registro que el ministerio sí tiene que tenerlo, porque fue una información que el ministerio mandó y nuestro sostenedor así nos dio a entender que había que subir todo eso todos los días. Bueno, eso es parte del desorden que tiene el ministerio, porque no sabía finalmente, el ministerio ni siquiera sabe si validar o no validar las clases a distancia. Entonces, pero es un tema que yo quiero ser súper claro y señalar que ese indicador o esa variable responde a la asistencia presenciales de los niños a clase. Si el ministerio va a considerar en este bono de desempeño laboral la del año anterior como lo solicitamos nosotros precisamente porque no había una cosa uniforme para todos, o va a considerar efectivamente estos registros que hicieron los establecimientos que sí registraron la asistencia, ¿me entiendes? Eso el ministerio no lo sabe, no sabe. Por lo tanto, nosotros le dimos luces de que para evitarnos estas complicaciones, de que la capacitación, de que el CIMSE, de que la asistencia finalmente aplicara los valores del año anterior. Dos indicadores, asistencia y CIMSE. ¿Se entiende? Sí, te lo entendí. Que pasa es que a lo mejor... Y con las capacitaciones te voy a decir que en el año 2020 como asistente me capacité más que en el 2019. De forma virtual, me capacité mil veces más. Chiquillos, respetemos las palabras para que podamos... Sí, claro, para que vamos más ordenaditos. Bueno, ahí me aclaraste mi duda, Manuel. Muchas gracias. Sandra pregunta a través del chat, esos 174.000 pesos que aparecen, ¿dónde se agregan? Dice ella. No, esos son... compañera. Al que se le suman los variables finalmente, ¿no? Mire, lo que tenemos que tener claro es que son 4 tramos, ¿sí? El menor tramo recibe los 174.222, el tramo 4, ¿sí? De los tramos 3 en adelante va subiendo hasta 200,
80 y tantos, no recuerdo, por ahí está la cifra final. Sí, te la digo al tiro. En el tramo, los tramos fueron los que faltaron ahí. El tramo 1 son 290.370 pesos, este cálculo al 1 de diciembre. Ya, el tramo 2, 255.525 pesos. El tramo 3, 214.874. Y el tramo 4 recibe únicamente el componente base, que son 174.222 pesos. Hacerlo más fácil es decir, por ejemplo, que el tramo 1 tiene 10 UF, ¿sí? Si uno suma las 6 UF del componente fijo más los otros, se va dando cuenta que finalmente lo que reciben es el tramo 1 recibe 10 UF, el tramo 2 recibe 8 UF,8, el tramo 3 recibe 7 UF,4 y el tramo 4 recibe 6 UF, ¿no? Y el valor de la UF al 1 de diciembre, como señala la ley del 2020, es 29.037 pesos, que dan los valores que señaló Yanna. La verdad que aquí me falta esa lámina donde estaban los montos totales. Gracias. Lo vamos a agregar claro. desde compartir esta información, ¿sí? Claro. Moira pidió la palabra, sí, a través del chat. Sí. Sí. Bueno, precisamente yo creo que era importante precisar en relación que, si bien es cierto, las clases fueron suspendidas presencialmente, a lo menos acá en Puente Alto, la mayoría de los colegios entregó clases a través de la nueva modalidad, teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Ya? Así que hace esa precisión y entiendo que esta nueva modalidad podría afectar o podría favorecer, no sé cuál va a ser, cómo se va a medir en realidad, el pago que viene para el 2021, que se paga con la ley de reajuste del 2022. Entiendo que ahí nos va a afectar. ¿Cierto, Manuel? ¿Es así o no? O sea, si estamos en las mismas situaciones sanitarias hoy día, sería la misma situación que hoy, ¿sí? Ahora, yo no sé qué afectaría más, si el considerar la asistencia del año anterior o considerar la asistencia del año 2020. Porque si bien es cierto, hay registros, son algunas comunas que hicieron registros, algunos establecimientos que hicieron registros, y evidentemente la asistencia no es la misma que podría haber sido presencial, porque a distancia no todos los niños estuvieron, además, como regularmente participando. Entonces, por eso que yo le señalaba a Viviana que finalmente, para evitarnos cualquier injusticia, en el tema, hablando de manera general, era mejor que se establecieran esos valores del año anterior, ¿sí? Absolutamente. Si el año 2021 estamos en la normalidad, se empezaría ya a ver el tema, y lo bueno de todo esto, de esta desgracia, es que nos permite y nos da tiempo para poder arreglar el tema de la convivencia escolar, que es un tema que, si cuando termine la pandemia, se va a aplicar, y en esas condiciones que está establecido en el reglamento, no nos conviene evidentemente a ninguno, ¿sí? Porque ustedes saben que no todos, la mayoría de los sostenedores no dan capacitación a los asistentes de la educación. Eso mismo Manuel pregunta en relación... Moira, ¿terminaste tú, cierto? No he terminado, eso era una observación. Y en relación al tema de la convivencia escolar, señalar a los compañeros de Puente Alto que eso está establecido en la ley, donde indica que los asistentes de educación se deben capacitar, ¿cierto?, las primeras semanas de enero. Eso es lo que yo entiendo que indica la ley. No es lo mismo, Manuel, que las personas que reciben capacitación a través del comité bipartito, o también se debe considerar ese tipo de capacitaciones. Lo que pasa, compañeras y compañeros, es que no hay ninguna claridad al respecto. Perfecto. Cuando el ministerio elaboró el reglamento y que no consideró ninguna voz de los representantes de los asistentes, solamente se limitó a decir que era el tema de la asistencia a capacitaciones. Y nosotros le hicimos las observaciones de que tenía que especificar qué capacitaciones, cuántas horas, de qué manera, presencial o online, ¿me entiendes? O sea, hay una serie de situaciones que había que precisar. Esas precisiones no están en el reglamento de este bono. Por lo tanto, por eso yo señalo que, si esta desgracia sigue,
tenemos ese tiempo para poder arreglar ese tema de reglamento, que fue una solicitud que ya hicimos a través del Consejo. Pero claramente hoy día eso es súper ambiguo, y era súper discriminador si se implementaba tal como está en el reglamento, porque claramente, como yo lo señalaba, hay muchos sostenedores que no capacitan a los asistentes, por lo tanto, todos esos asistentes iban a tener un porcentaje menor, por lo tanto, iban a tener un tramo menor. ¿Me entiendes? Entonces, es bastante compleja la situación y es una tarea que tenemos pendiente, o sea, no nosotros pendientes, el ministerio está pendiente con resolver ese tema. ¿Mm? Y la última pregunta en relación a la UEF. Los montos se calculan a diciembre, ¿cierto? Con la UEF de diciembre. Como hubo un retraso, ¿cierto? Y se va a pagar ahora en febrero, porque debo decir que aún a los asistentes no les pagan este bono, ¿cierto? Siendo que tú estás comentando que estas platas fueron transferidas a los sostenedores el 29 de enero, Sí, correcto. ¿sí? Y a los trabajadores aún no se le paga este bono. Y entonces, eso quiere decir que este monto podría variar con la UF de febrero, disculpa mi ignorancia, o No, no, se deja con el monto de diciembre. no puede variar, porque la ley es Sí. súper clara, ahí dice que es el monto al 1 de diciembre de cada año. ¿Sí? Además que hay que considerar que no es un bono que se dé mensualmente y que sea un pago retroactivo. Si fuera un bono mensual, uno podría apelar de que tienen que respetar el tema de los reajustes de la UEF. Pero no es así, es un bono de única vez, digamos, ¿no? Dividido en 2 cuotas, pero es un puro bono. Ya. Y por último, hoy también, bueno, contarte que en realidad tú nos pusiste sobre aviso las fallas que vienen además en los traspasos de información de los compañeros respecto de los años de servicio, que es la falla más común que yo he visualizado entre nuestros socios. Eso también ha incidido en que el porcentaje final para ese indicador a veces es menor. Y entonces, yo agradecer a ustedes que nos den esta posibilidad de, a través de ustedes, hacer las apelaciones, porque aquellas personas que apelan con el sostenedor aún no tienen respuesta ni pago de su bono de desempeño laboral. Eso quería mencionar y con esto cierro y dar la palabra a otros compañeros que quieran hacer más preguntas. Gracias, Eso, Mónica. Sí, Manuel, Mónica preguntó a través del chat. Después le doy la palabra a Cristian y Walter, porque ya estas palabras pedía ya. Mónica dice, ¿me podrías explicar un poquito más de las trabajadoras BTF, por favor, en relación a este bono? Mónica, de Puente Alto, ¿no? sí. De Mónica, no la veo aquí, pero... Sí, chiquillo, estoy sin cámara, pero sí, de Puente Alto también, dirigente de acá Oye, del sindicato. también está Sonia de Arica. Y el tema de las compañeras vía transferencia de fondos ha sido todo un problema este año, además. Como entre paréntesis, para contarles, ¿no? Resulta que después de haber recibido tantos años la ley de reajuste, hoy día la Contraloría dice que no les corresponde a quienes están traspasando los servicios locales, cuando la verdad que no hay ningún argumento jurídico ni siquiera político que diga lo contrario. Entonces ahí están peleando, hemos estado ayudando, acompañando en ese proceso. Hoy día tuvieron reunión con el Contralor finalmente para que él reconsidere la medida y pueda seguir pagándole la ley de reajuste, ¿no? Y aparte de eso, evidentemente reciben todos los bonos de la ley de reajuste, ¿sí? Y el tema particular de los otros beneficios, como el bono de desempeño laboral, que también viene en la ley de reajuste, pero a contarte, este año no, también les corresponde, y esto fue ratificado en un dictamen de la Contraloría de febrero de este año, ¿no? Donde se señala que tienen derecho a recibir el bono de desempeño laboral. Lo que pasa, queridos compañeros, es que el universo de las vía transferencia de fondos es grande también, son más o menos el último reporte eran como 24.000, según el ministerio. Por lo tanto, abrir la ventana para que reconocer el ministerio que deben recibir todos esos beneficios es un costo no menor que le provocaría al ministerio. Entonces ellos han sido bastante cuidadosos y se han resistido finalmente a reconocer que sí les tienen que pagar los bonos y hacerlo sin problema. Por el contrario, han puesto siempre trabas, que no puede ser, que esto... Finalmente, las compañeras vía transferencia de fondos de los servicios locales están en las mismas condiciones de los asistentes de la educación. Por lo tanto, tienen del derecho y son reconocidas como asistentes de la educación por el estatuto. Por lo tanto, tienen derecho a recibir todos esos beneficios. Y antes de ser traspasadas también
hay dictámenes que señalan que son asistentes de la educación sin ser traspasadas. Por lo tanto, es un tema netamente de voluntad política, no solamente de este ministerio, sino que del ministerio del gobierno anterior también, ¿sí? Porque ellos también pusieron en alerta como con temor de que no podían entregarle todos los beneficios a las compañeras BTF porque eso significa un costo mayor para el Estado, por la cantidad de trabajadores, de funcionarios que son. Pero sí les corresponde. Ahora, que no es un tema fácil porque no está explícito en la ley de reajuste no está explícito que les corresponde el reajuste, en el bono de desempeño laboral tampoco, pero es más difícil hacer que se los paguen, ¿no? Pero evidentemente aquí tiene mucho que ver el tema de la orgánica, el tema de la unidad, el tema de hacer la presión correspondiente desde las bases de los trabajadores para que efectivamente se les pueda pagar. Ahora, las compañeras BTF están trabajando, que fue el acuerdo de la última ley de reajuste, en una ley que les permita consagrar todos estos beneficios sin necesidad de cuestionarlos después para adelante, ¿no? Por lo tanto, eso solucionaría, entre comillas, todo el problema. No sé si está bien, Mónica. Sí, sí, Manuel, muchas gracias. Sí, sé que BTF está trabajando sobre la ley de BTF con la DIPRES. Correcto. Lo tengo claro eso, pero por eso quería dejar un poquito más claro. Sé que esto va a ser difícil, lo tengo claro. Pues, nada no ha sido fácil, pues. No, nada ha sido fácil, sí. Pero sé que va a haber que incurrir en un montón de cosas, de dictámenes y de revisión y de unión, en este caso. Lo más importante. Gracias. Gracias, Mónica. Cristian y Walter Cristian Rodríguez me parece el apellido, quería preguntar algo. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, Ahí está. hola Manuel, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta sobre el año de servicio, porque, o sea, igual a varios compañeros le pasó, tengo la duda porque a mí me salió que tenía como 9 en servicio, y el año pasado yo cumplí 11. ¿Y de dónde se saca esa información? ¿En Miniduc del SIGE o de otro lugar? Yo creo que las copia mal nomás, pues. Acuérdense que el año anterior tuvimos ese problema con la información que le costó el puesto a la persona que estaba a cargo de la nómina. Fue el año pasado, el año anterior o anterior. Y claro, este año no ha sido la diferencia, además, pues, entre todos los problemas. Yo Porque varios compañeros están igual, en la misma situación. Le pregunté temprano al encargado nosotros trabajamos como consejo con un equipo técnico del ministerio que está a cargo de los pagos de los bonos. Le preguntamos en la mañana finalmente, bueno, hemos estado en contacto toda esta semana, pero le preguntamos qué pasaba con eso. Y evidentemente la respuesta es la misma de siempre, pues se tiran la pelota unos con otros. Entonces dice que el problema radica en que los sostenedores no han informado lo que corresponde. Nosotros sabemos que eso no puede ser tan cierto porque esta información está dentro del SIGE. Sí, porque, o sea, los mismos asistentes, o sea, yo soy encargado en mi colegio voy preguntando a los asistentes por cuántos años tiene el ingreso, y uno sabe cuánto tiene un compañero igual. Pues es un problema principalmente del ministerio, Cristian, que nosotros, que señalaba Moira, y que le íbamos a presentar más tarde, es que nosotros como consejo finalmente estamos pidiéndole a las asociaciones y a los sindicatos que no hagan llegar los errores que encontraron en las nóminas que nosotros les enviamos, para nosotros esta vez, que no lo hemos hecho antes, esta vez como consejo, y que ya lo conversamos con el equipo, entregarle la nómina nuestra de los errores que hay, ¿sí? Con la intención de que se pueda reparar para la segunda cuota, ¿sí? O bien tengan la claridad para el tema de las apelaciones, ¿sí? Ya. Y la otra consulta que tengo también es sobre las capacitaciones, Manuel. ¿Eso se tiene que hacer todos los años una capacitación? Sí, o sea, yo, la verdad que como Manuel, le decía, no hay... Manuel, alto. Mira, para que acotes la pregunta respecto de la capacitación, que es una pregunta súper recurrente en el chat y que muchos lo van a hacer, para que hay muchas personas que han pedido la palabra, a lo que pregunta Cristian, también pregunta César respecto de lo mismo, si esa capacitación, ¿quién debe impartirla? Don Adán Cornejo también pregunta si esa capacitación debería estar pagada por el Estado, opina alguien, y otra que esa capacitación, ¿quién debe hacerla? Si debe ser certificada. También pregunta César, dice, con respecto a la variable de convivencia, ¿qué entidad debe impartir la capacitación? ¿Puede ser dictada por duplas psicosociales? Si es así, ¿quién la certifica? Para que podamos acotar la pregunta que hizo Cristina y responder las otras a la vez. Mire, compañera y compañero, yo vuelvo a insistir en algo que lo señalé hace un rato. El reglamento de este bono de evaluación que elaboró el Ministerio de Educación
no señala nada más que la asistencia a capacitaciones, ¿sí? No señala nada más que la asistencia a capacitaciones. Estoy abriendo el documento donde está el reglamento, que también se lo podemos compartir más adelante, pero la verdad es que efectivamente no hay mayor precisión al respecto. No hay mayor precisión al respecto, ¿no? Y son las observaciones que nosotros entregamos al ministerio antes de que elaboraran ellos el reglamento, ¿sí? Y que manifestamos después nuestra disconformidad porque no nos pescaron ninguna cosa que nosotros les planteamos. Pero efectivamente el tema de las capacitaciones nos señala, lo único que, no recuerdo bien, estoy buscándolo, pero lo único que recuerdo es que me parece que dice finalmente el reglamento que la capacitación tiene que ser relacionada con el tema de convivencia escolar, pero no señala quién, cuánto, dónde, cómo, ni quién paga, ¿me entiendes? Entonces es un reglamento súper ambiguo, súper ambiguo. Ahí cuando le mandemos el reglamento se lo van a recordar. Muchas gracias. Walter. Hola, buenas tardes. Hola, Primero que hola nada, Walter. un gran saludo a todos. Gracias por la invitación. Mira, mis consultas tienen una relación con lo que planteaba Moira. Entiendo que este año fue una suerte de mixtura entre esta nueva forma de entregar el bono y cómo se había hecho en años anteriores. Pero me surge la duda pensando en la situación que vivimos como país. Lo más probable es que este año no volvamos a ver a clases presenciales. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la asistencia media de los establecimientos? ¿Qué pasa cuando dice el 90%? ¿Es el 90% fijo o se aproxima, por ejemplo? Porque saqué cálculos por ahí y en algunos casos, en mis compañeros, teníamos, o sea, un 89.76%, que haciendo la aproximación eso era un 90%, pero quedaste bajo el porcentaje. Eso, por un lado. Respecto al tema de la capacitación, el reglamento dice que se considerarán 2 años anteriores a la fecha del reglamento para las capacitaciones. Entonces, la consulta tiene que ver un poco con eso. ¿Qué va a pasar este año si sigue la situación tal cual está, que no podamos tener clases presenciales y obviamente no vamos a tener estas capacitaciones formales? ¿Cómo va a operar ese indicador si es a través de asistencia, que no va a existir en el año 2020 porque no todos los establecimientos tomaron asistencia, pero tampoco durante el año 2020 se hicieron ningún tipo de capacitación? Correcto, gracias Walter. Mira, voy a compartir pantalla aquí un poquito para ver el tema al tiro de la capacitación, ¿ya? Y la última consulta, Manuel, Okay. ya que se transfirió y la primera cuota se va a pagar recién en febrero, ¿la segunda cuota va a ser desplazada también? No, eso lo puedo responder de inmediato porque ya lo conversamos ya con la gente del ministerio. Se entiende que después del 15 de febrero ellos estarían en condiciones de mandar la resolución de la segunda cuota con la nómina de la segunda cuota, para que se pague en el mes de febrero. Aquí también yo creo que es importante recordar que hay gran parte de la voluntad política también de los sostenedores, porque no sé si les pasó a ustedes, pero en las comunas que nosotros habíamos hablado, anteriormente, incluso el año pasado, los sostenedores pagaban los beneficios sin que les llegaran los recursos, ¿sí? Esta vez le llegaron los recursos el 29 o sea, esta vez la ley se promulgó el 31 de diciembre, por lo tanto ya sabían ellos, los sostenedores, cuáles serían los montos, ¿sí? Y sin embargo, justo este año, que más necesitábamos de los bonos, la mayoría de los sostenedores que pagaban antes, así con sus recursos propios, no lo hicieron esta vez. Ahora, ellos pueden señalar de que los recursos lo usaron con el COVID, pero no sé si vieron el reportaje finalmente que muchos municipios se fueron para adentro con la plata que les dieron para efecto del COVID. Por lo tanto, aquí hay un aprovechamiento también de nuestros sostenedores. Entonces hay responsabilidad de ambas partes, del Ministerio de Educación, que sabiendo
que la ley se aprobó el 31 de diciembre, sabiendo los montos, tendría que haber empezado al tiro a trabajar en el tema de la transferencia, y por otra parte, y el retraso que tuvo de entregarla después de un mes, y por otra parte los sostenedores que tampoco manifestaron mayor voluntad de poder hacer lo que habían hecho antes, ¿no? Por ejemplo, hay servicios locales que pagaron antes de la transferencia del servicio, el bono de desempeño laboral. Incluso hay sostenedores que pagaron el bono de desempeño laboral con la nómina que nosotros les enviamos. Que entre paréntesis, ya algunas comunas han dicho que el ministerio no les ha enviado la nómina formal, ¿sí? Y el ministerio de la mañana nos acaba de decir que sí la enviaron. Entonces, estamos en ese constante juego, además, de que no, que la culpa es del sostenedor, no, que la culpa es del ministerio. Nosotros estamos al medio ahí, ¿no? Mira, ahí está el artículo 10 del reglamento del bono de desempeño laboral, que señala que para la variable de convivencia escolar deberá considerarse la capacitación requerida del asistente de la educación en promoción de la buena convivencia escolar por parte de su establecimiento. Ya. Entonces dice, ahí va a aparecer en la pantalla, dice, se asignará un porcentaje de 100% de cumplimiento a todos aquellos asistentes que hayan cumplido con su deber de asistir a la capacitación realizada por su establecimiento educacional, ¿sí? Conforme al artículo 16E del decreto con fuerza de ley, y en los últimos 2 años inmediatamente anteriores a aquel en que se está realizando el cálculo. O sea, aquí, si se hubiese aplicado este artículo, hubiesen tenido que considerar las capacitaciones hechas en el 2018, ¿sí? Según lo que dice este artículo, ¿sí? Y para efecto de determinar si el establecimiento educacional ha dado cumplimiento al deber de capacitar a su asistente de la educación, las entidades empleadoras deberán informar dicha situación a la Subsecretaría de Educación mediante la plataforma informática que para ello disponga hasta el 5 de septiembre. O sea, no dice nada más, no precisa absolutamente nada de lo que nosotros señalábamos que debiese precisar el tema de la capacitación, cómo tiene que ver cuántas horas, de qué manera, cuál es la metodología, que si son o no son pagadas, en fin, no hay nada, como ustedes ven en este reglamento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de poder remediar, ¿no? Y negociar con el ministerio. Manuel, igual es súper importante que los compañeros sepan que este es un tema que nosotros en cada reunión que hemos tenido a nivel de ministerio, nosotros lo hemos expuesto respecto primero, de que la capacitación, como ahí en el chat también muchos compañeros lo manifiestan, de que no, más allá de la intención, de las ganas, de las posibilidades económicas que uno tenga de capacitarse, también pasa por los sostenedores generalmente no capacitan a su material humano. Los asistentes de la educación, como hay comunas que han pasado más de 10 años sin ninguna capacitación. Entonces, ni siquiera es una capacitación, ni siquiera hay una posibilidad, cuando decimos 2 años atrás, bueno, ni siquiera hay esa posibilidad, porque como digo, hay comunas que esto es real, que hace 10 años que el empleador no efectúa ninguna capacitación. Por lo tanto, hay cero posibilidad de que eso ocurra. Entonces nosotros también es súper importante que lo sepan los compañeros. Nosotros lo hemos manifestado, que nos parece absurdo además porque yo creo que además ese nombre de convivencia escolar es un nombre tan extraño, porque ¿cómo vas a medir la convivencia escolar a través de una capacitación? Y además que tiene que ver además con un tema que es transversal y que está claro, pero la metodología, cómo se hace, eso es súper ambiguo, y eso lo hemos manifestado abiertamente en todas las instancias que hemos podido, incluso nos han encontrado la razón, no sé si para parecernos bien o para que no digamos nada más, pero sí nos han encontrado la razón en varias oportunidades la misma gente del ministerio, y que es una cuestión que hay que revisar. Ya, le había dado la palabra a Cecilia, estaba levantando la mano hace rato, César, no sé si César después finalmente escribió por el chat, y Nivaldo también. Sí, así Cecilia. Es. Ya me respondieron, muchas gracias. No, César. Está Claudio también. Ya, gracias César. Cecilia, estaba hace rato levantando la mano. Cecilia, Nivaldo, y después viene Claudio. Nivaldo, ¿estás por ahí? Ahí está. Sí, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, yo primero. Cecilia, Sí. es que te había dado la palabra y no apareciste, Cecilia. No, dale nomás ya. Cecilia. Y ahí viene... Era con referente también a lo de asistencia. ¿Y por qué? Porque mira, nosotros somos
el año pasado es la discusión que se dio en delante más que nada. Y yo en delante quería opinar sobre que se había suspendido las clases, ¿te acuerdas? Sí, sí. Era en ese tema en que yo quería hablar de que, claro, se suspendieron las clases, pero presenciales, porque nosotros, por lo menos en nuestro colegio, nosotros tuvimos clases todo el año, y se trabajó todo el año con los niños, y se les dieron las herramientas para trabajar, y los asistentes de la educación trabajaron, pero a full con los profesores. Entonces, habrá algunos colegios o algunas comunas que a lo mejor no lo hicieron, pero por lo menos en nuestro colegio los asistentes, me saco el sombrero con los asistentes de ese colegio. Los asistentes de la Escuela de Las Palmas estaban conectados todo el día con los apoderados, todo el día con los niños, todo el día viendo, pasando listas. Entonces, si nos van a evaluar por asistencia de los niños o por trabajo que hicieron los asistentes, o sea, tienen que verlo bien en cómo se nos pidió la Pitágora que nosotros teníamos diariamente, que nosotros hacíamos. O sea, por lo menos acá en Puente Alto se hizo un trabajo grande con los niños y los apoderados. Entonces los asistentes sí tuvieron su lugar de trabajo y también hubieron capacitaciones. Porque nosotros, en los consejos de nosotros, por lo menos también se da cierta capacitación en ciertos temas para el clima, para la convivencia que tenemos que tener, pero también, como se dice, no se sabe a qué curso nos están pidiendo. O sea, si te están pidiendo un curso que lo que hablaba una niña, que decía que podía ser un curso de comité paritario, que fácilmente puede ser un curso de comité paritario, y que tuvimos, pero todo el año pasado con cursos del comité paritario, para los protocolos, para todo lo que se tiene que hacer. O sea, ahí deberíamos ver bien qué clase de curso nos están pidiendo, qué clase de capacitación nos están pidiendo, porque tampoco nos pueden pedir capacitaciones que tengamos que pagar nosotros los asistentes de nuestro bolsillo. Entonces yo creo que eso, ustedes como representantes de nosotros a nivel nacional deberían tomarlo bien en cuenta, de que qué clase de capacitación nos están pidiendo. Eso era la aporte que quería hacer. Gracias, Cecilia. Tengo actividad que como dirigentes nacionales, al menos de nuestra federación y dentro del consejo, que el que negocia con el ministerio ha sido un tema recurrente y lo hemos puesto en la mesa, en el debate, y lo hemos hecho formalmente en un petitorio para poder mejorar este reglamento de aplicación del bono, entre muchas otras materias, ¿no? Pero ha sido una preocupación constante nuestra de cómo enfrentar este tema particular de la convivencia, de la capacitación por convivencia escolar para efecto de este bono, y por eso fue lo más rápido para este año el que no se considerara, ¿no? Que afortunadamente el ministerio lo consideró. Claro, le facilitamos la pega finalmente, porque si ustedes ven el reglamento, el artículo, no hay ninguna claridad al respecto. Si se hubiese aplicado ese ítem, hubiese sido un dolor de cabeza enorme para el ministerio y peor para nosotros también, porque no hubiésemos tenido a lo mejor ni siquiera el pago por todo lo que eso hubiese significado, ¿no? ¿Quién venía ahora? Nivaldo. Nivaldo y después Claudio. Hola, hola. Gente. Hola, buenas tardes. Hola. Hoy un gusto enorme verlo, Manuel, de nuevo. Más que agradecido, nosotros somos de San Vicente, Tahuatahua. Me acompaña César Castro, que es el tesorero de nuestro sindicato, y Sandra Silva, que está desde su casa también, y Cecilia Abarca, que nos están acompañando en esta reunión, que de verdad le agradecemos un montón porque nos tiene con muchas dudas con respecto a toda esta situación que está pasando del bono. Y agradezco la instancia, la invitación de Yana y ustedes también a poder participar prontamente con ustedes, si Dios así nos permite. ¿Ya? Oye, nosotros la verdad es que con respecto a lo que fue trabajo, si bien es cierto, el trabajo del año pasado fue en general en teletrabajo con los niños en a nosotros como asistentes de educación nos sacaron la mugre yendo a hacer turnos éticos. O sea, y más que turnos éticos era ir a cumplir con el horario. Generalmente fue muy poco lo que nosotros pudimos estar en nuestras casas. Teníamos que ir a atender preparación de alimentos, se hacía preparación de alimentos, entrega de alimentos, días incluso en los cuales tuvimos que salir a las casas a dejar cosas cuando caímos a cuarentena total.
cosa que, bueno, había que hacerlo por el bien de los chicos. Lo otro, en cuanto al tema del bono de desempeño laboral, yo tengo una duda súper grande con respecto a los años de servicio, más allá de que, revisando, en general hay un desfase en la información de 2 años, pero en muchos casos, a nosotros nos ha pasado, y voy a ponerte un caso personal, pero que es patético. Yo tengo casi 24 años de servicio en la Corporación de San Vicente, y trabajo en los colegios desde que empecé, haciendo monitoría en danza folclórica en colegios rurales y en general de la comuna. En casi todos llevo la misma cantidad de tiempo, los mismos 24 o 23 años, ¿ya? Y resulta que en el indicador de antigüedad, en un colegio aparezco con 21, en otro aparezco con 13, en otro con 6, en otro con 2 y en el otro con 0. Entonces, mi variable, que ya se ve perjudicada porque tengo mis horas desmembradas en diferentes lugares, más encima me castigan. Porque si tengo 0 años, según el informe, ustedes entenderán que mi variable se va al diablo. Y así como me pasa a mí, le pasa a 7, 8, 9, 10 compañeros fácilmente en la misma situación. Por ejemplo, a una compañera que la cambiaron de un liceo a otro, tiene 23 años de servicio y aparece con 0. Y ya lleva 3, 4 años en ese colegio solamente. Entonces, el tema de la variable de asistencia está generando un tremendo problema en el cálculo general, ¿ya? Y lo otro que me preocupa es el tema de las apelaciones. Yo tengo en este minuto 8 compañeros esperando apelación, que son los mismos que apelaron en el 2018 para el 2019, que les llegó la apelación en enero del 2020, ¿ya? Y ahora resulta que el año pasado ese mismo grupo quedó sin bono y están esperando la apelación que supuestamente debiera llegar ahora el 8 de febrero. Y en la nómina de ahora nuevamente no vienen con el asignado a bono. Entonces, ¿cómo podemos o a qué podemos recurrir para poder hacer una revisión de esos casos? Porque ya se está transformando en un tema demasiado recurrente. Muchas gracias. Gracias, Nivaldo. Escuchemos a Claudio y a los que faltan para mostrarle la otra parte que tiene que ver con la apelación, ya con las nóminas y todos los errores. ¿Ya no apareció Claudio? Claudio. Claudio, Sí, Claudio. ¿Cómo está, compañero? Sí, Gusto saludarlo. Tanto tiempo. Sí, mucho gusto de saludarlo a los que conozco y a todos los que están ahí en esta reunión. Me parece súper importante que se vayan creando esta instancia a nivel de los asistentes de la educación. Siempre aparecen como encuentros de directivos, de coordinación, pero creo que es importante incorporar a los socios, tener estas asambleas amplias, creo que permiten ir aclarando cosas. Primero que nada, quería referirme al tema de la capacitación, que es una variable que este año no se consideró, eso hay que tenerlo claro, ¿cierto? Claro. Pero que se nos viene más adelante. Es imposible para el ministerio o todos los organismos, DAEN, corporaciones, etcétera, poder capacitar a todos los asistentes de la educación. Técnicamente es imposible en un año, ¿cierto? Entonces partimos de esa base. ¿Son cuántos? ¿80.000 asistentes de la educación a nivel nacional? ¿Habrán capacidad técnica para capacitar 80.000 personas? No. Por lo tanto, es una variable que no corresponde. Y en ese sentido hay que entrar a poner las cosas sobre la mesa. Porque en el fondo nos están poniendo una variable que en el fondo no se va a cumplir, o que muchos no van a poder cumplir. Ahora, si es que eso se logra hacer, ¿podrán ser cursos vía online los que se consideren? Que hay plataformas que se pueden trabajar. ¿Serían considerados eso? ¿Serán, como decía la colega antes, capacitaciones que pueden entregarse en la misma escuela por equipos técnicos, profesionales, etcétera? Eso habría que determinarlo, pero técnicamente, físicamente no se puede capacitar, creo yo, a todos los asistentes del país en un año, lo que ya está condenando esa variable al fracaso. Ahora, creo que es súper importante que cuando los dirigentes, sobre todo de todos los sindicatos y las federaciones, hagan el análisis de la variable escolaridad, filtrar ahí en la página que se hizo, donde están los datos, los que tienen menos los que no tienen escolaridad suficiente, o menos de cuarto medio, ¿verdad?
yo revisé la de Puente Alto y en Puente Alto hay alrededor de 40 personas que no tienen escolaridad a cuarto medio. Entonces, habría que revisar, preguntar uno por uno qué pasa con ellos, porque según la ley, la que nos rige actualmente, deberían todos tener enseñanza media. Sabemos que los que están antes de la ley 24.244, parece, podían seguir siendo, tenían menos escolaridad. Pero si las personas ingresaron posteriormente a esa ley, quiere decir que la tienen y que por lo tanto deberían, a lo mejor, es una variable que está en error. Creo que es súper importante que cuando filtren los datos, filtren esa variable. Igual que la variable de los años de servicio. Ahí se ponen los datos y se filtran. Ahora, uno de los temas, como decían Mónica al principio, este año, o Viviana, entiendo, lo que no se ha suspendido la escolar ni las clases, lo que se pasaron a clases virtuales. De otra manera no se hubieran podido pagar las subvenciones, ¿cierto? Entonces, en la legalidad estamos. Ahora, los criterios que se utilizan son los que no corresponden de repente. Y en ese sentido, el ministerio en particular y su ministro han dado pruebas de ineficiencia. Una de las variables que a lo mejor se podría considerar es el tema de la conectividad, que como lo decía el compañero ahí de la Escuela de Las Palmas, eso es fundamental y que tiene que ver también con la responsabilidad que nosotros tenemos con los estudiantes, ¿cierto? O sea, en la medida que haya una gran conectividad, ¿cierto? Vamos a estar llegando efectivamente con la educación a todos los niños y jóvenes, ¿ya? Otro tema que yo creo que es importante considerar ahora, este año, es que todos estos elementos que hemos ido planteando deberían estar ya armándose en una plataforma de lucha para este año, ¿cierto? El tema del famoso, de la capacitación, el tema de los BTF, creo que es fundamental, y lo otro que yo le pediría a ustedes en general es que a partir de estas experiencias, se las podemos replicar en todas las regiones, ir haciendo más presencia como sector de asistente de la educación, con personalidad propia. Porque, por ejemplo, estos días he visto al presidente del colegio de profesores tomando el nombre de los asistentes de la educación. Y de hecho, para sentarse a una mesa que está planteada hoy día con el gobierno. Entonces debería haber un representante de nuestra organización estar ahí buscando porque nuestro sector esté mejor representado y claramente representado ante el Ejecutivo. En estas continuas peleas que vamos a tener este año por el tema de si entramos el 1 de marzo con los alumnos, si no entramos, si nos vacunan antes o ya vamos atrasados, dirían, estamos supuestamente vacunándonos ahora para poder llegar al 1 de marzo o al 4 de marzo, digo, vacunados para la segunda dosis. Cosas así que se haga, que se escuche nuestra voz respecto a estos temas, independiente del tema de los bonos, que siempre son importantes, que es la parte económica, y naturalmente que es lo que nos exporta, pero cuando la lucha cuando la lucha económica no basta, hay que pasar a la lucha política, que en este caso tiene que ver con cómo instalamos nuestros pliegos encima de la mesa del ministerio. Es un saludo para Manuel, para Yarna, para todos los amigos ahí. ¿Hay alguna otra palabra ahí? Para... Sí, Mónica Ibáñez. Mónica. Gracias. Mira, yo creo que con el tema de la capacitación, si el ministerio lo puso como punto él tiene que asumir la capacitación de todos los asistentes, así seamos 20.000, 40.000 millones de asistentes. Lo que sí no podemos permitir es que el ministerio y el gobierno nos haga pagar a nosotros los costos de la irresponsabilidad de ellos, porque ese es un punto que ellos pusieron, la capacitación para poder ser nosotros evaluados. No lo pusimos nosotros, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos el punto. Por lo tanto, ellos tienen que tener la capacidad de hacer la capacitación para todos los asistentes a nivel nacional.
pero lo que no podemos permitir es que nos hagan pagar los costos a nosotros de lo que ellos no cumplen. Y el segundo tema, pasa que en esto de las evaluaciones también hay un serio problema con la escolaridad de los trabajadores de los asistentes de la educación. Porque hay muchos asistentes de educación que a pesar de tener su cuarto terminado, incluso algunos con título técnico, les pusieron que llegaron hasta segundo medio, hasta primero medio. Entonces, yo no creo que el ministerio no tengan los medios para poder tener una lista como corresponde. O sea, como decía un compañero anteriormente, nuestros datos están desde que tú entras a la corporación. Por lo tanto, es imposible decir que no saben los datos correctos de cada uno de nosotros los trabajadores. Eso es una mentira, es una mentira descarada de parte del ministerio, es una mentira descarada de parte de las corporaciones. O sea, ¿cómo es posible que la gente, que muchos trabajadores llevamos más de 15, 20 años y nos vienen con el cuento de que se equivocaron en nuestros años de escolaridad, en nuestros años de servicio que llevamos? Eso es barrer el piso con nosotros los trabajadores. Y eso no lo podemos permitir porque el ministerio hace rato, el Ministerio de Educación, que nos tiene bien palecido a todos los trabajadores y sobre todo a los asistentes de la educación. Y yo lo que me preocupa también es dentro de esto, ¿qué va a pasar el próximo año? O sea, si nosotros, por lo que ustedes lograron conseguir, que se saltaran muchos puntos, imagínate el próximo año donde nos vamos a tener supuestamente asistencia, cuando a pesar de que, como decía el compañero, la compañera anteriormente, hemos trabajado como chinos en el año 2020. Tuvimos, de hecho, de repente eran las 12 de la noche, 11 de la noche y teníamos que estar atendiendo apoderados o atendiendo problemas de niños con familias enteras contagiadas con COVID o familias enteras que no tenían que comer y teníamos que gestionar cómo íbamos en ayuda de nuestros alumnos. Entonces, no nos vengan con el cuento, no nos metan en el dedo en el ojo. Ya llevamos 40 años que nos han hecho los giles todos los gobiernos que han pasado y este especialmente. Entonces, basta ya, o sea, los trabajadores somos personas que gracias a nosotros los países se mueven. Las economías se mueven gracias a los trabajadores, no a los empleadores, ni a los ministerios, ni a los diputados, ni senadores, es gracias al esfuerzo que nosotros sacamos con el permiso de ustedes la cresta trabajando. Que más encima nos hagan esto, o sea, de que más encima nos mientan descaradamente en nuestras caras, diciéndole que la información está equivocada, que está errónea, que hay 1000 errores. Entonces, a mí me gustaría saber, y aprovechando que estamos aquí, una montonera de compañeros de diversas comunas, qué es lo que nosotros vamos a trabajar, cuál va a ser nuestro plan de lucha para este año 2021. Porque esto nos va a quedar la escoba en diciembre de este año nuevamente. Vamos a tener problemas porque la asistencia del gobierno va a decir que el ministerio, que la asistencia no es tan clara, que algunos colegios sí hicieron asistencia, que otros no, y nos van a echar nuevamente la culpa a nosotros, porque siempre tenemos la culpa a los trabajadores. Los trabajadores somos los que pagamos los platos rotos del empresariado y de los gobiernos que han pasado por nuestro país. Son 40 años que ya no vamos a aguantar más, y no podemos aguantar más que nos atropellen de esta manera. Entonces me gustaría saber si hay algún plan de movilización, de lucha, porque es verdad que estamos en pandemia. Pero en pandemia perfectamente también podemos salir a movilizarnos, con los resguardos que corresponden y todo lo que quieran. Pero basta ya también que nos tengan inertes en nuestras casas, metiéndonos el cuco con el coronavirus, que sabemos que existe y que sabemos que hay que cuidarse y que sabemos que los que han muerto han sido los hijos de los trabajadores, los padres de los trabajadores, los abuelos de los trabajadores, porque somos los que estamos en más precarias condiciones. Tenemos trabajos de mierda, tenemos sueldos de mierda, me van a disculpar, pero realmente a mí me molesta que nos vean la cara que no tenemos los trabajadores. Así que un llamado a la unidad, un llamado a ustedes, agradecerles a ustedes como dirigentes, que nos dan la posibilidad también de saber mucho más de lo que sabemos, porque es importante también los trabajadores que estemos informados. Y esta unidad poderla agrandar, y que no termine hoy día, que a lo mejor sigamos haciendo estos conversatorios para podernos unificar y llevar una lucha más grande y unida para pelear por nuestros derechos. Muchas gracias, compañero, disculpen que me haya alargado. Gracias, Mónica. Termino con la presentación y vamos a responder lo que queda porque tiene que ver con eso.
Estamos, Mónica, particularmente, como terminó de hablar, estamos realmente hoy día, el escenario que nosotros podemos ver es que hoy, cuando necesitamos estar más unidos que nunca, es totalmente lo contrario. Estamos más divididos que nunca. Es lamentable. El tema está, bueno, el otro problema que tenemos, y que aquí es donde ya tenemos que empezar a ser más operativos, bueno, contarles que efectivamente las transferencias de recursos se realizaron el 29 de enero y que la resolución y las nóminas fueron enviadas a los sostenedores el 1 de febrero. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es verificar con el sostenedor si efectivamente le llegaron las nóminas, porque como les contaba, habían comunas que ya habían advertido que no llegaron las nóminas. No habiendo nóminas para el sostenedor, no van a hacer el pago, ¿sí? Pese a que muchos de los dirigentes le entregó la nómina que nos envió el ministerio a nosotros. Pero usted sabe que cuando entrega algo el trabajador al sostenedor no lo cree, ¿no? Necesita que venga desde el ministerio. Ahí está la transferencia, ahí están las nóminas que nos entregó el ministerio, y particularmente lo que dice la nómina que nos entregó el ministerio a solicitud nuestra, es que no viene el monto a pagar y solo viene el IGE, que es el índice general de la evaluación, el porcentaje final. Bueno, y el tramo no viene en realidad, yo lo coloqué porque la planilla mía se lo puse, pero me equivoqué. Solamente viene el IGE, viene el porcentaje final que sacó cada asistente, y usted después lo ubica a qué tramo corresponde, ¿no? Le vamos a mandar la planilla actualizada que nosotros tenemos, que hicimos para este efecto. Y los errores que tiene esta nómina son muchos, pues. Primero, los datos en los años de servicio, los datos en escolaridad y asistentes de la educación que no aparecen en nómina. Entonces, nosotros como consejo, siendo parte del consejo, propusimos recolectar nosotros la información y enviarla a nosotros al ministerio también, para que ellos tuviesen nuestro parecer con respecto a esto, y una planilla que tienen que llenar los directorios de las organizaciones, pidiéndole los datos a los socios, donde le preguntamos sobre cada una de las variables, qué es lo que dice la planilla y qué es lo que debiese decir. Si la planilla dice que tengo 8 años y en realidad tengo 20, tengo que colocar ahí antigüedad 8 y debe decir 20. Eso en todos los variables. Y la otra la otra planilla para los asistentes de la educación que no vienen en la planilla, para anotar ahí que Juan Cortés tanto no viene su planilla, no viene en la planilla, y que las variables de antigüedad tiene tantos años, ¿me entiendes? Entonces, con esta planilla, con esta información, nosotros la vamos a entregar al ministerio. Tenemos plazo hasta el viernes para poder recolectar los datos y entregarla al ministerio para poder acelerar el proceso. Con respecto a las apelaciones, porque, bueno, con la intención que finalmente esta información que nosotros entreguemos, por eso tiene que ser rápido, nos pueda permitir que de aquí a la otra pago de la cuota esté subsanado esos problemas, ¿no? Si no logramos hacer eso, vamos a tener que esperar el tema de las apelaciones. Y sabemos que las apelaciones, como ya lo han señalado algunos, han demorado bastante. Todos los pagos están retrasados, todas las apelaciones están retrasadas. La última información que nos llegó el ministerio la semana pasada es que finalmente ahora en febrero van a salir 1.600 apelaciones que tienen listas. Esperemos que sea así, se supone que a mitad de febrero más o menos. Y nosotros hicimos una solicitud como consejo también al ministerio, primero para acortar los plazos de apelación. No puede ser que se demoren un año en dar respuesta a la apelación. Segundo, disponer de una plataforma online que permita la apelación directa del afectado, ¿no? Y una plataforma que dé respuesta oportuna al estado de la apelación, porque aquí el apelante apela, el reclamante apela y finalmente no sabe nunca más cómo va el estado de su apelación, ¿no? Y preguntar al ministerio finalmente es seguir con la misma espera, ¿no? Eso más o menos es lo que faltaba, y más o menos mostrarle la planilla. Esta es la planilla que nosotros entregamos, que nos entregó el ministerio a nosotros, que finalmente el ministerio nos entregó a nosotros como consejo, donde, como bueno, está súper chico, pero ahí aparece el RBD, no está el nombre del asistente, solamente está el RBD del establecimiento, el RUT del establecimiento, el nombre del sostenedor, que es el municipio, la dependencia, si es municipal, DAEM, o corporación, o servicio local, o administración delegada, el código de la región, el nombre de la región, el RBD de la región, la comuna, el RUT del trabajador y los números de años de servicio, la hora de contrato, la asistencia promedio anual del establecimiento, de los niños en el establecimiento, el cálculo de años, y aquí empieza el cálculo de años. Entonces nos encontramos que aparece el cálculo de años de servicio
con un 15%, el cálculo de escolaridad con un 20%, pero no está la información de escolaridad aquí, no aparece una columna donde dice Juan Cortés tiene cuarto medio, no cuarto medio, no aparece eso, ¿no? Está el cálculo de la asistencia, que así aparece, está el cálculo del CIMSE, que tampoco aparece, el porcentaje del CIMSE del establecimiento, están las horas finales, y está el índice general de evaluación. Ahí está el porcentaje que tiene cada uno de los asistentes. Con ese porcentaje y con la tabla que andan por todas partes, que nosotros como federación también la hemos puesto a disposición en nuestra plataforma y que se la hemos mandado a la mayoría de las organizaciones fraternas, aparece ahí el tramo 1, tanto porcentaje, y usted lo ubica y sabe cuál es. Y aquí nosotros agregamos en esta planilla, finalmente para evitar ese trabajo, el tramo, ¿no? Lo que tiene que ver ahora es el monto, que también están en las mismas informaciones que hemos entregado. ¿No? Esta información, compañeros, nosotros la vamos a poner a disposición de ustedes. Por eso que pedíamos que anotaran el correo de los participantes que no son, digamos, de nuestra... Manuel, disculpa, ¿puedo hacer una observación acá? Mira, precisamente en la parte donde dice asistencia promedio era lo que yo te hacía consulta. Porque ponte tú, la que tú estabas mostrando salía un 85.2 y eso, si hacemos el dato aproximado, sigue siendo pero un 85%. Pero ponte tú, ¿qué pasa cuando sale un 89.76? Eso, si hace la aproximación, se convertiría inmediatamente en un 90%. Y al convertirse en un 90%, cambia el tramo de muchos compañeros que estaban bajo esa línea. Todo se hizo con aproximación, ¿sí? No hemos recibido ninguna indicación o ninguna cosa escrita que diga que no hay aproximación. Todo se ha hecho con aproximación, por lo tanto, el mismo valor de la UEF es con aproximación. Por lo tanto... Claro, es que como aparece en la tabla con 4 decimales o con 5 decimales y en el factor dice que es hasta 90 o menos de 90. Entonces yo tenía la duda, es cuando te dicen menos de 90, y es por eso que están colocando estos decimales de más para no aproximarlo. Vamos a hacer la consulta técnica respectiva, ¿no? Sí, para que nos mande... Claro, porque finalmente si se hace con aproximación, muchos compañeros que estaban en el tramo 2 pasarían al tramo 1 porque cambiaría su factor pues, de 15 a 30%. Hay que ubicar, por eso hay que ubicar, la idea, Walter, de estas planillas que nosotros pusimos a disposición para poder llenarlas, precisamente para ver eso, ¿no? Para ver cuánto están en esta situación de la aproximación que podría generar un cambio, ¿no? Pero eso tiene que hacerlo cada uno de los compañeros de las organizaciones donde están, porque que la revise uno sería un trabajo chino. Terminaríamos en febrero. No, sí, gigante, sí, de hecho. Nos vamos a encargar de hacer la exigencia o de que nos ratifiquen que efectivamente hay una aproximación, ¿no? Por lo tanto, los que tengan 89,5 es un 90. ¿Sí? Es que eso también pasaría para los que tienen menores porcentajes, o sea, ponte tú el 84.6 o el 79.8. Estamos hablando de aproximación, se supone que es con todo, pues, no es solamente claro. con la corte, ¿sí? Claro. Pero ahí dígale a sus dirigentes que nos manden la planilla, si no lo anota usted y lo manda usted. No, yo creo que lo voy a tener que hacer yo, compañero. Manuel. Moira. ¿Terminó la presentación? Sí, era solamente señalar, perdón, Moira, que también son consultas técnicas que nos hacen, pero que es importante señalar que la nómina viene sin filtro, y que lo que tienen que hacer ustedes es filtrarlo para poder buscar en la comuna primero y después con el root en los personajes, ¿no? Y aunque uno lo pueda manejar, pero sabemos que no todos manejamos el tema de lo que es Excel. Entonces, cuando los compañeros reciben la nómina y no se ven en la primera parte, les dicen que por qué no están, y finalmente lo que tienen que hacer es, aquí donde dice comuna, extender y filtrar, ¿no? Yo aquí filtré mi comuna de Paine porque también me costaba mucho. Entonces, la idea es que se puedan filtrar todas las comunas, ¿no? O sea, toda la información aquí en el filtro, ¿sí? Eso.
Manuel. Sí. Moira. ¿Hay alguna palabra tomada, Yanna, para no pasar a llevar a nadie? No, nadie más. Ya. Mira, quiero señalar a los compañeros de Puente Alto, y disculpa que a través de esta plataforma insista, que por los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, de coordinación, de información, envíe lo que ustedes nos compartieron. Recordar que AEFEN fraternalmente nos invita siempre a ser parte del trabajo para precisamente, digamos, conformar la unidad y que estemos mejor informados. Así que yo insisto en que AEFEN siempre ha sido fraterno a lo menos con el sindicato de Puente Alto, y hemos podido participar en diferentes actividades, también como fue la elaboración, el trabajo tan tremendo que tuvo que ver con el estatuto laboral de los asistentes de educación. Y decirle a los compañeros que en los diferentes grupos de los WhatsApp de Puente Alto, ahí está también compartido lo que debemos hacer en relación para apelar por todos estos errores que existen hoy desde el Ministerio de Educación. Y que claramente, como dice Mónica, no puede ser teniendo todos los instrumentos, las herramientas para hacer bien la pega, la hacen mal. ¿Ya? Esto no es primera vez, esto ya viene sucediendo hace mucho rato, y creo que también un tema que debemos levantar, el tiempo de demora en que se tardan en pagar a los compañeros que hacen las apelaciones. Tenemos compañeros que todavía están esperando la apelación del año pasado y que no sabemos si esta vez van a venir también incorporadas las platas de su apelación. Ese es un problema. Yo creo que hay que levantar puntos, poder seguir trabajando en conjunto, levantar los puntos que nos afectan a los asistentes de educación a lo largo del país, y que yo creo que son bastante comunes. Y me salta una duda en relación ya a esto de la variable que tiene que ver con el bono de asistencia. Habla del promedio. Este es el promedio de cada colegio entre básica, prebásica, básica y media, Manuel. Se toman el colegio en general. Me asalta esa, obviamente entendiendo que si el colegio imparte todos esos niveles. Es por establecimiento. Es por establecimiento, ya, ok, gracias. Así que eso, comentarle a los compañeros. Ahí, por ahora eso es todo, Manuel. Moira, Manuel, bueno, yo quiero decir solamente, mira, me quedé pensando harto respecto a la compañera delante, que representó el sentir de muchos de los que estamos aquí, referente a la vulneración sistemática que tenemos los trabajadores en todo ámbito, hasta en estas pequeñeces que en realidad, si nos ponemos a pensar, es tan poca la plata por la que tenemos que estar siempre tratando de pelear a estas alturas, porque ya es como pelea, esto no es lucha, ya y yo me sentí muy interpretada, y en ese sentido yo igual quiero decir que nosotros como federación siempre, y digo desde que nosotros somos federación, desde antes de que fuéramos federación, que cuando trabajábamos a través de coordinadoras, con Claudio, Moira, ahí saben perfectamente de toda la historia que tiene esta organización, además previa a ser una organización de derecho, que hemos estado siempre pendientes, no solamente generando instancia para los dirigentes, si bien es cierto, en estricto rigor, quienes son los socios de la federación son los dirigentes y a través de ellos sus socios, nosotros siempre hemos generado instancias donde nosotros podamos traspasar y donde la gente pueda manifestar sus dolencias, sus penas, y además tocar otros temas. Durante el año 2020, nosotros como federación generamos muchos conversatorios y de diferentes temas, con nuestro asesor,
donde convocamos a nuestros socios para participar, incluso con temas que ni siquiera tienen que ver con nuestro sector, pero que pucha que son importantes a la hora de resolver la vida, como no sé, incluso hasta separaciones, divorcios. Generamos instancias donde pueden participar socios y socias. Por lo tanto, la invitación está hecha y yo quiero hacerlo abiertamente. Sé que aquí hay mucha gente, independientemente de nuestros socios, que veo a nuestras organizaciones que conforman a EFEN, también organizaciones que están en vías de formar parte de EFEN, pero hacer la invitación abierta a Puente Alto, al sindicato Puente Alto, a formar parte de nuestra organización. Somos una organización más bien pequeña. Nosotros cuando la compañera habla de que tenemos que movilizarnos, tenemos que meter bulla, pero también necesitamos esa fuerza que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque somos una organización pequeña, pero sí que está siempre permanentemente generando material, generando lucha. Por lo tanto, yo quiero hacerlo abiertamente a nombre de nuestra federación, a nombre de los dirigentes que estamos aquí, los dirigentes nacionales, hay dirigentes comunales de nuestra federación, a que el sindicato Puente Alto también se sume a esta lucha. Sabemos que no se puede hacer de derecho, pero también se puede hacer una afiliación de hecho, y delante de los socios aquí también queremos hacerlo, y que esta es nuestra manera de trabajo permanente. No hemos parado desde que somos federación, y ni siquiera durante el año 2020 hemos tenido un trabajo constante, mucho más fuerte incluso que de manera normal, entre comillas, y no hemos parado durante el verano, pero porque necesitamos seguir generando instancias donde la gente se informe, donde la gente se pueda manifestar, y más allá de que evidentemente estas instancias son para resolver dudas, también sirven para generar una catarsis que es súper necesaria también. Así es que yo agradecer nomás, Moira, agradecer la instancia de tu sindicato expresamente, y obviamente de todas las otras organizaciones que están aquí. Manuel. Gracias, Yanni. ¿Alguien quiere tomar la palabra para ir cerrando? Yo, Viviana, solo decir que me encantó, es maravilloso poder saber que hay muchos más asistentes con las mismas inquietudes que nosotros, y que, como dice Mónica Ibáñez, tenemos que estar unidos, y que yo creo que ustedes como federación cuentan con los asistentes del sindicato de la Corporación Municipal de Puente Alto por completo, así que lo que necesiten, solo pídanlo. La Mónica le gusta salir a la calle, así que yo la acompaño también, así que no hay problema. Todos salimos a la calle, como dice la Mónica, con todas las precauciones que tengamos que tener. Pero llamen, gracias, cuando Viviana. necesiten, llamen. Gracias, Viviana. Don Nelson está levantando la manito ahí. Nelson Valdés. Sí. De Nancagua. Nancagua, Servicio Local Colchagua. Bueno, yo solamente quiero agradecer la instancia que nos da EFEN. Bueno, siempre he tenido la voluntad de estar junto a mi asociación Nancagua, yo conjuntamente con Placilla también. Me parece muy bien lo que están haciendo, y vuelvo a decirle que a la medida que nosotros podamos, ¿cierto?, estaremos encargados con ustedes, y eso, y agradecerle mucho la instancia que nos dan y la información que siempre nos han tenido nosotros al tanto. Ahora, si bien es cierto, yo me demoré un poquito en conectarme, pero todo lo que he estado, ¿cierto?, todo lo que he estado escuchando es excelente, y la respuesta de Manuel, agradecerle también bien claro su respuesta, y eso, compañeros. Muchas gracias, y que esté muy bien todos, ¿ya? Gracias, Nelson. Saludos a los compañeros. Solamente señalar que, bueno, lo que señala, efectivamente, somos una federación nueva, llevamos 2 años, pero sentimos que hemos logrado incidir desde este conjunto y de este colectivo de asociaciones con los dirigentes comunales, incidir en la discusión nacional a través del Consejo, siendo parte del Consejo. Aquí todos los gobiernos y todos los ministerios, particularmente de educación, va a vulnerar nuestros derechos, ¿sí? Eso lo hemos visto por años, ¿sí? Ni siquiera los gobiernos que se han declarado pro trabajadores
han sido gobiernos que han terminado con las injusticias que tenemos los trabajadores en los lugares de trabajo, ¿no? Seguimos ganando sueldos miserables, con condiciones paupérrimas de trabajo. Ha sido bastante complejo avanzar, y cuando uno logra avanzar un paso, finalmente está retrocediendo tres, porque finalmente hay un desplazamiento total hacia los trabajadores no existimos finalmente. Y particularmente en nuestro sector, y un tema de análisis que lo hemos hecho siempre, con todos los compañeros que hemos podido conversar como federación y como coordinadora anteriormente, finalmente tiene que ver con la impronta que nosotros tenemos como sector. Y ha sido el debate finalmente, y que se ha demarcado mucho más hoy día con el tema de la pandemia, con el tema del retorno, con el tema de estos consejos asesores, ¿no? Donde no hemos visto que estamos siendo representados por sectores que no son de los asistentes, que son los docentes, eran hermanos, primos de la escuela, compartimos la comunidad, pero nosotros tenemos quienes nos representen, y finalmente nos damos cuenta que nos terminan representando ellos, y eso se produce finalmente porque y lo que hemos dicho siempre, porque hay una unidad finalmente que termina siendo una unidad como discurso, como titular nomás, sí, pero no como una acción, no una unidad que efectivamente nos permita encontrarnos como organizaciones y compartir lo que nos ocurre y crear y planificar, como lo señalaba Claudio, por ejemplo. Aquí no hay planificación de los asistentes, ¿entiendes? Y los gobiernos saben eso, los gobiernos saben la debilidad que tienen los trabajadores no organizados y las organizaciones que son deficientes, y las organizaciones finalmente que andan cada uno para su lado. Y eso es lo que hoy día ocurre, ¿sí? Y estamos frente a un proceso histórico como el de la Constitución, de la nueva Constitución, y está peligrando precisamente porque en vez de unirnos todos, nos estamos separando todos, porque cada uno quiere instalar su tema ahí, ¿sí? Y esto es lo mismo que ocurre aquí en Micro, entre nosotros. Aquí hay una cantidad enorme de organizaciones superiores de los asistentes de la educación. Nosotros como consejo reunimos a 8, pero hay mucho más que eso. Somos 80.000 asistentes de la educación, ni siquiera somos 40.000 organizados, somos mucho menos organizados. Imagínense si nosotros los organizados logramos tener un puro referente nacional, tal como el colegio, tal como la ENEF, por ejemplo, estamos convencidos que nuestra historia sería completamente diferente. El estatuto no fue una buena regla, pero finalmente vino a normar algo que no tenía ninguna norma, y que es un estatuto deficiente, y que a medida que se van aplicando los servicios locales nos vamos dando cuenta de los errores que tiene, pero necesitamos efectivamente planificar conjunto. Pero los dirigentes, no es responsabilidad solo de los dirigentes, es responsabilidad desde las bases, que las bases se pronuncien, que le entreguen el mandato a sus dirigentes comunales, los dirigentes comunales que participen en orgánicas superiores, regionales o nacionales, y que lleguen hasta un organismo único que negocie con el ministerio. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre, compañeros? Que tenemos organizaciones de asistentes de la educación que le dicen al ministro que volvamos a clase, por ejemplo, y que están sentados en el equipo asesor, organizaciones que representan a menos de 10.000 asistentes. Y este consejo, por ejemplo, que representa más de 35, no está en ninguna parte. Y sin embargo, el que negocia las leyes con el ministerio es este consejo. Entonces, está todo extraño, y esa cosa rara finalmente es la que nosotros vamos provocando al no asumir finalmente los compromisos que tenemos que asumir desde la base misma, desde la comuna para adelante. Entonces, el llamado es efectivamente para que nos mantengamos unidos. Alguien señalaba por ahí que este tipo de encuentros debiesen ser más seguidos. Cada tema que podamos resolver en conjunto lo resolvamos, hagamos el análisis, el debate, nos demos tiempo y que cada uno diga esto, ¿no? Yo represento tanto y esto es nuestro parecer, y vamos armando una planificación, ¿sí? Los que estamos organizados no tenemos mucho problema. Los problemas que tenemos los que estamos organizados son con las otras organizaciones que quieren imponerse por sobre los que tienen más, se quieren imponer por los que tienen menos, ¿no? Nos pasa a nosotros somos 2.000, más o menos, ¿sí? Hay organizaciones que tienen 12.000, 8.000, 6.000 y quieren poner la pata encima. Entonces, con esa lógica de competencia en la que nos hemos inmerso como organizaciones, no vamos a generar ningún cambio. Ni con nueva constitución, con suerte a lo mejor vamos a generar constitución, con suerte vamos a hacer una constitución 2.0 de Pinochet. Entonces, el llamado efectivamente es que avancemos en la unidad, y la unidad pero en la acción, la unidad esa real, esa que es generosa, esa que no hay que cobrarle por entregar una información, ¿entiendes? Pero que podamos estar todos juntos en un referente grande, en dos referentes grandes, pero no lo que ocurre hoy día, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a los servicios locales de educación, en donde nosotros planteamos de que es una instancia de que las organizaciones se unen, finalmente cada uno hace su organización y en un servicio local
hay 4, 5, 6 organizaciones, ¿sí? Y vamos fragmentando el movimiento sindical y lo vamos fragmentando. ¿Y la fuerza dónde está? No está, po, porque después aparecen además las diferencias. Entonces si llama la organización de Moira, yo no voy a ir porque estamos en mala, si llama Aldaya tampoco, entonces nos vamos quedando solos, las organizaciones finalmente solas, y eso no nos ayuda para nada. Aquí lo que tenemos que avanzar con altura de mira, que pese a las diferencias que hay, que son de forma finalmente, todos perseguimos lo mismo, tenemos que juntarnos y avanzar juntos. Si no lo hacemos, estamos condenados a seguir siendo, a vivir 40 años más en nuestro sector tan deficientemente como lo hemos vivido. Entonces creo que estamos en tiempo, y ojalá esta pandemia nos sirva para eso, ojalá estos periodos de reflexión, esto que nos ha tocado vivir, estos ríos que nos ha tocado asumir, no haberlos asumido, digamos, porque no éramos labores esenciales, con quienes hicieron turnos éticos, que esas cosas finalmente nos permitan pararnos y decir, oye, no, pues estos son nuestros derechos, estos son nuestros derechos, y el Estado tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Nosotros los trabajadores no podemos seguir asumiendo la labor del Estado, no podemos seguir asumiéndola, ¿no? Entonces, porque finalmente el Estado descansa a los trabajadores y dice, no, oye, ¿para qué vamos a contratar? ¿Para qué vamos a hacer que las fuerzas militares vayan a dejar los almuerzos en las casas y están los asistentes? ¿Para qué vamos a dejar que las familias vayan a la... O sea, ¿para qué? ¿Me entiendes? Porque están los asistentes. Entonces, yo creo que hay un análisis que hay que hacer ahí, hasta dónde nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Al menos estratégicamente va a poder presionar al Estado y que nos entregue lo que nos corresponde. Aquí se han vulnerado muchos derechos. El mismo estatuto vulneró algunos derechos, ¿sí? Todas las modificaciones que se hacen vulneran algunos derechos. Si hubiésemos estado realmente trabajando en equipo, en unidad, seguro no hubiésemos estado en estos escenarios como estamos hoy día, y podríamos estar en mejores escenarios. Entonces el llamado efectivamente a la unidad. Nosotros como federación siempre estamos disponibles, y claro, la idea es avanzar a que nos podamos congregar en una organización bastante grande, ¿no? Por ejemplo, que el consejo sea un consejo de derecho, que no es de derecho, es de hecho, por lo tanto no hay exigencias, pues. El que quiere participa, el que no quiere participa. En el sindicato no es así, pues. El que no participa, sanciona y se va para la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que poner exigencias nosotros mismos como dirigentes, en beneficio de nuestros representados, que son la de los compañeros que finalmente son los que la pasan mal en los establecimientos, ¿no? Y sus familias, evidentemente. Así que agradecerles como presidente de la federación. Hay muchos temas que hay que analizar. Yo creo que podríamos darnos una vuelta y encontrarnos para ver el tema de el retorno a clase. Retorno a clase. Estamos en condiciones, el ver cómo debiese ser ese retorno a clase, el replantearse el tema que si el año va a ser como el año anterior, el que no corramos el riesgo de que los asistentes nos contagiemos en los establecimientos por haber hecho turnos éticos, y se mueran algunos como los que se murieron por haber estado ahí en riesgo, y exigirle al Estado que haga lo que tiene que hacer. Entonces, allá creo que debemos ir. Disculpa, estaba Eduardo Guzmán pidiendo la mano, lo vi, no lo veo ahora. Eduardo Guzmán o Miranda. Eduardo. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicitarlo. Primero me presento, yo soy Eduardo Guzmán, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Puente Alto. Llevo poco tiempo como dirigente, pero creo que concuerdo con Manuel y con varios de los colegas que están acá, en donde creo que estas instancias de comunicación, mantener informados a nuestros colegas, va a generar esa unión que está conversando Manuel hoy en día. Nosotros acá en la corporación igual hemos estado realizando algunas comunicaciones vía plataforma para mantener informados a nuestros socios, y obviamente que no se enteren, que no los pille desprevistos. Yo creo que concuerdo también con Manuel y con varias cosas de lo que se han dicho acá en la reunión, con respecto a que lo que quiere el gobierno y lo que quiere en este caso el ministerio es que estemos desunidos, porque con eso ellos van a poder gobernar tranquilos, van a poder hacer y deshacer. Entonces yo creo que hay un punto que se trató en esta reunión, en que yo como dirigente puedo tener a lo mejor alguna diferencia con alguien, pero detrás mío yo tengo mucha gente que sabe que yo estoy velando por ellos. Entonces yo esas diferencias tengo que dejarlas de lado. Yo creo que siempre tengo que ver a quién yo estoy defendiendo, y ese es mi norte. No puedo yo que mis diferencias con otra persona entorpezcan y le generen un daño a mi socio, a mis colegas, a mis compañeros. Entonces yo creo que es muy importante eso que se tocó, que las diferencias nosotros tenemos que dejarlas de lado. Nosotros tenemos que ver cuánta es la gente que nos respalda, cuánta es la gente que nos está apoyando en esto, cuánta es la gente que cree en lo que nosotros estamos haciendo, y hoy día lo estamos viendo, cuánta gente está conectada. Entonces,
eso, y yo los felicito por esto, que sigan haciendo esta instancia. Yo soy docente de acá, de la Corporación de Puente Alto, recibí la noticia de Moira. Quiero estar acá porque quiero saber más de lo que sucede con mis colegas, quiero saber más de lo que sucede con mis compañeros que son los asistentes de la educación. Entonces yo creo que, como dijo Viviana, lo que ustedes necesiten de acá, de la corporación, están todos los socios acá. Nosotros estamos llanos, seguimos trabajando, hemos seguido trabajando con la pandemia, seguimos trabajando durante estas vacaciones porque este trabajo no termina. Y yo eso los quiero felicitar. Quiero que estas instancias se sigan dando. Y bueno, Moira ya lo ha dicho en diferentes ocasiones, Mónica también lo dijo, seguir tirando para adelante esto, que va a ser algo, este 2021 se nos viene muy complicado, y creo que todos unidos podemos lograr muchas cosas, y para poder lograr esa unión tenemos que estar informados. Así que agradezco la invitación que nos han hecho, y ojalá esto siga perdurando en el tiempo. Gracias, Eduardo. Gracias, Solo Eduardo. aclarar que somos el sindicato de trabajadores de la corporación. Solo para dejarlo súper claro. Sindicato de trabajadores de la corporación. Sí. Así es. Ya, compañerito. Ya. Y nosotros somos la Federación de Organización de la Educación, ¿sí? Sí. Recibimos asociaciones, sindicatos y todo el cuento, y hoy día está presente acá parte de nuestro directorio nacional, donde está Gloria Sánchez, Manuel Bravo, Carlos Campuzano, que se escondió ahí recién, pero estaba ahí. Eso. Ahí está. Eso. ¿Alguien quiere decir algo más del directorio? Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el compañero, no sé si se puede, o hay alguien más para la palabra. Vamos, Mónica. Dele, Monita, perdón. No se preocupe. Bueno, yo insisto, yo creo que nosotros tenemos que tener un plan de lucha y movilización para este año claro y conciso, así que hago un llamado a los dirigentes y a los trabajadores a apoyar, porque efectivamente, o sea, los sindicatos no son los dirigentes, los sindicatos son los trabajadores, y los dirigentes pasan a ser un ente entre el trabajador y el empleador. Y el dirigente no puede olvidar nunca jamás que lo más importante de esa organización son los socios de esa organización, somos los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo insisto, yo creo que nosotros tenemos que tener un plan de movilización, tenemos que tener un plan de lucha, tenemos que tener un plan de trabajo para empezar ya a trabajarlo, porque como decía el compañero, este año no es un año fácil como ninguno de nuestras vidas hacia atrás, y ninguno de las vidas de los abuelos, padres para atrás, porque toda la vida hemos sido trabajadores explotados, humillados, y por lo tanto yo creo que necesitamos volver a juntarnos. Yo creo que sería muy importante, como me planteaba la compañera anteriormente también, poder volver a juntarnos, unirnos y darnos cuenta que de repente no estamos solos, porque no somos solo Puente Alto o solo otras comunas, sino que habemos millones de asistentes de la educación que nos pasa exactamente lo mismo, en distintas comunas, en distintos colegios, pero tenemos toda la misma problemática: bajo sueldo, no se nos respetan las horas, se nos hace hacer trabajo que no nos corresponde, se nos sobreexplota, se nos sobreabusa, hay un maltrato concreto también a las mujeres, que también es un tema que tenemos que ver, con todo el respeto que me merecen los varones. Hay una problemática también a la mujer que queda embarazada es enmarcada porque es la mujer problemática, es la mujer que va a dejar la pega botada, es la floja, es la que se va a aprovechar del hijo para tirar licencia. Y hay todo un tema de violencia contra la mujer continuamente también. Aparte, obviamente, compañeras, de los femicidios que hay en este país y que este gobierno y todos los gobiernos no han hecho absolutamente ninguna ley para proteger a las mujeres. Es un tema que también tenemos que tocar como asistentes de la educación, que nos están afectando continuamente. Así que darle las gracias por este espacio, darle las gracias por este conversatorio tan amplio, tanto que te enriquece y tú aprendes cosas nuevas, y yo creo que todos aprendemos cosas nuevas unos de otros. Y eso, solicitar que esto se vuelva a hacer, a lo mejor con otros puntos también interesantes, porque los trabajadores tenemos muchos temas que ver y que nos afectan cotidianamente.
y insistir en un plan de trabajo y movilización y lucha, porque es la única herramienta que nosotros tenemos. También yo tengo claro que, como decía el compañero Manuel, en estas organizaciones te topas con organizaciones y dirigentes que están acomodados, y hay que decirlo, sin temor, que están acomodados y que les sirve más estar ahí quietitos, resguardando su pega, resguardando su sueldito, que algunos se lo suben por debajo de las cuerdas. Y lamentablemente tenemos, entonces, la parte sindical, tenemos que limpiar también los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores, de los dirigentes que se atreven a vender mucho de las demandas de los trabajadores. Entonces, eso existe. Y por eso estamos. Imagínense, o sea, ¿cómo es posible que hasta el día de hoy no tengamos una CUT frente a los trabajadores? Una CUT que desapareció, una CUT que no existe, una central única de trabajadores que lo que menos ha hecho es defender y apoyar a los trabajadores. Así que eso, compañeros, muchas gracias por esta instancia, muy agradecida. Un abrazo y espero que esto vuelva a pasar. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Carlos Campuzano, director nacional de AFEM. Gracias, Manuel. Un saludo cordial a todos los participantes de este conversatorio. Yo lo que quería decir es que yo me alegro cuando veo tanta gente participando, dirigentes empoderados, dirigentes que tienen vocación de servicio y que hoy día están aquí en esta conversación de dirigentes, de amigos, de personas que están trabajando por los trabajadores comprometidos. Yo los felicito a todos ustedes como director nacional de AFEM, los felicito porque están ahí, no están en otro lado, están trabajando por su gente, viendo qué es lo que más le conviene, qué es lo que no le conviene. Ese es por una parte. Y el tema el tema que hoy día se está conversando con respecto al desempeño laboral, gracias a Dios tenemos buenos dirigentes como Manuel, como la Yana, como Miguel Ángel, que han estado preocupados, porque si no se hubiese preocupado esta dirigencia, no tendríamos hoy día los avances que hoy día tenemos, porque el gobierno, a través de su Ministerio de Educación, no está ni ahí con la gente, lo único que quiere es que entren a trabajar nomás, y no le interesa lo que está pasando, no le interesa si hubo un año activo, piden situaciones que no corresponden, capacitaciones que no hay, piden un montón de cosas, y al final, menos mal que tenemos buenos dirigentes que hoy día nos defienden y están ahí en la palestra tratando de decirle al Ministerio que la corte. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? El agradecimiento a todos ustedes en primera línea, y lo último es de que hoy día estamos como estamos porque no hemos sabido hacer bien las cosas. Todos tenemos que tener un mea culpa, lo han dicho todos ustedes. Tenemos que unirnos, porque estamos igual que el año pasado, estamos en las mismas condiciones, pero con un gobierno más nefasto, que lo único que quiere es que exponer y hacer ¿cómo se llama?, el suicidio colectivo. Hoy día estamos en las mismas condiciones, tenemos que unirnos, y ese es un llamado. Aprovecho esta instancia, que a lo mejor no corresponde, pero la pandemia me tiene así pensando. Y digo yo de que nosotros los dirigentes tenemos que estar más unidos que nunca y empezar a trabajar desde ya para no retornar a clase, porque el señor ministro lo único que quiere es que se retorne a clase, porque no va a seguir pagando dinero a personas que no trabajan, porque es el sentido pensante de este gobierno. Nosotros tenemos que unirnos y levantar bandera de lucha, molestar al ministerio, que no vamos a volver a tirar comunicados, y ese es el llamado que yo hago. La pandemia me tiene así y yo lo hago ahora, de que tenemos que estar atentos porque estamos en las mismas condiciones. Así que yo le agradezco a todos ustedes que hayan estado con Manuel, con la Yanita haciendo esto, con la Nolvia, siempre se me olvida el nombre, esta Anita debe ser apretada porque siempre se me olvida su nombre, la Nolvia parece. Entonces, Moira, ¿ves? La Moira. Entonces, la Moira es una dirigente. No es apretada, no es apretada. No es apretada, ya. No. Es que el nombre es difícil. El nombre es difícil, nada más. La Moira es una muy buena dirigente. Yo he tenido la oportunidad de estar con ella y la he conocido.
pero necesitamos dirigentes como ustedes, chiquillos, para que nos unamos y en pos no al retorno a clase y empezar a trabajar el tema, porque si no van a empezar a meternos a los niños al colegio y hasta ahí nos vamos a llegar y nosotros no hemos hecho nada. Eso, disculpen que me haya extendido. Gracias, Carlos. Sonia, ¿arregló su problema de audio? ¿Ya? ¿Me escucha ahora? Ahora Ahí sí. está, Sí. ahí está. Ay, que mi hijo movió algo recién para que escuchara. No, les decía que yo le agradecía harto porque que me hayan invitado a este conversatorio y le agradezco harto a don Manuel porque nosotros en Arica estamos como muy alejados, entonces por las redes sociales nos vamos enterando de todas las cosas que van pasando y como le decía, que gracias a que hoy en día somos parte del estatuto de los asistentes de educación, que yo sé que a ustedes les costó muchos años ganar, que se volviera realidad, podemos acceder a algunos beneficios que salen ahí, que nos han costado, pero poquito a poquito hemos logrado que se nos vayan pagando por parte del Lechinchor. Y eso, le doy muchas gracias y también se lo he dicho a don Manuel porque nos presta una ayuda que con la información podemos hacer más. Y en cuanto a los bonos que tenemos pendientes, con el diputado Rocaful volvimos a hacer la presentación para que nos respondieran si nos corresponde o no, porque acá en Arica, para que nos puedan pagar algo, es como que la jurisprudencia tiene que venir con nombre y apellido. Y ahí ellos recién hacen caso del pago. Si no viene así, ellos no lo pagan. Entonces ahí hemos ido avanzando un poco con el ELEP. Por parte de ellos no tiene ningún problema para pagarlo mientras venga así la jurisprudencia. Entonces yo por esa parte le doy las gracias y sí, pienso que cuando las partes, todas las diferentes partes están unidas, uno va avanzando más. En el caso de los compañeros asistentes de repente están desunidos, pero eso no es bueno. No es bueno porque no ayuda a avanzar, porque todos vamos por la misma meta, todos vamos con los mismos pagos, o sea, todos queremos lo mismo. Entonces, yo agradezco mucho que me haya invitado y le agradezco mucho, como le decía, por su apoyo a nosotras como asociación. Eso, gracias. Sonia, gracias a usted por confiar en nosotros. Eso. Ya pues, vamos llegando. Estamos, parece. Compañeras y compañeros, invitados para un próximo encuentro. Como lo señalaban muchos ahí, tenemos que hablar sobre el tema retorno. Hay que pronunciarse como asistente, aún no lo hemos hecho. Como consejo debemos sacar un pronunciamiento como consejo. Nosotros somos parte del consejo. Ustedes, si son fraternas nuestras, por lo tanto, son parte también de ese espacio y tenemos que sacar el pronunciamiento. Y evidentemente que conversarlo entre todos, evidentemente va a ser más legítimo. Así que podríamos darnos cita prontamente, quizás la próxima semana, no sé si está bien la hora, más tarde. Afortunadamente el día llegaron harto. Esperamos que el próximo tema, que es de retorno, que también es muy importante, va a marcar además la ruta de lo que es este año, podamos estar también en gran cantidad para que sepa y podamos ser más legítimos los acuerdos que podamos tomar, ¿no? Entonces la invitación está hecha, ahí lo vamos a coordinar qué día para que puedan participar, ¿no? Agradecer la iniciativa de Yanna y de Moira por haber generado este espacio hoy día.